Muy buenos días a todas y a todos. Voy a entregar un saludo muy breve, señalar en primer lugar que estamos muy contentos como Universidad de la Frontera de estar participando de la organización de este evento en conjunto con CIESPAL. Aprovecho de agradecer en la persona de su director, don Francisco Sierra Caballero, en conjunto con la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales, representada aquí por nuestra colega, también de la Universidad de la Frontera, Mabel García Barrera. Decía que para nosotros es un agrado estar aquí por varias razones. La Universidad de la Frontera, para quienes no sepan, es una universidad chilena. Y no puedo empezar mis palabras sin señalar de que ayer, 11 de septiembre, se conmemoró un año más del sangriento golpe militar en Chile de 1973. Y digo esto porque Ecuador fue uno de los primeros países en acoger a los refugiados chilenos que debieron abandonar nuestro país en ese año. Y esto es importante porque conocer al pueblo ecuatoriano, particularmente tuve la dicha de vivir aquí 6 años en los 80, significa conocer la identidad cultural, significa conocer la forma de entender el mundo y los distintos procesos. El tema de la comunicación es muy importante y por eso es que lo asocio justamente con este encuentro. Las culturas que conviven en nuestra patria grande deben ser conocidas por todos para poder entendernos y avanzar juntos en paz, en fraternidad. La comunicación de sí es fundamental también y la construcción de identidad, esta identidad global también debe ser a partir justamente del conocimiento profundo de las identidades locales y regionales. Por eso es que cuando Soleil nos invitó a participar de este encuentro, asumimos con muchas ganas justamente este desafío. Así es que estamos contentos, decía. Quiero entregar un saludo de bienvenida a todas y todos los investigadores de universidades, de centros de investigación, a los estudiantes que están aquí y desearles, y estoy seguro que así va a ser, que estos 3 días servirán para poder compartir, discutir sobre resultados de nuestras investigaciones, mejorar nuestras redes, nuestros contactos para poder quizás tener un mayor trabajo, un número de trabajos de investigación en conjunto, mejorar nuestras publicaciones, pero sobre todo, como decía al principio, conocernos mejor para poder seguir avanzando juntos de mejor manera. Gracias a todos por estar aquí. Buenos días, colegas. Bueno, mis primeras palabras para dar la bienvenida, sintiéndome un poco parte de ser dueños de casa acá, compartiendo con la directiva de CIESPAL. Y bueno, para muchos quienes pensaban que yo era ecuatoriana, dado que continuamente nos estábamos escribiendo, como los medios hoy día lo permiten, en esta conjunción hemos trabajado muy coordinadamente con CIESPAL, la Universidad de la Frontera y la sociedad, siendo nosotros parte del comité científico radicado en Chile, mientras, ¿no es cierto?, toda la administración posterior la hace CIESPAL. Quiero saludar protocolarmente a nuestros invitados, a quien desde ya le agradezco mucho a nombre de la directiva de Soleil, porque todos cuando nos contactamos con ellos quisieron involucrarse en esta apuesta de futuro y poder proyectarnos, ¿no es cierto?, en el tiempo. Saludo especialmente al doctor Francisco Sierra Caballero, director del Centro Internacional de Estudios Superiores de la Comunicación para América Latina, CIESPAL, al doctor Carlos del Valle Roja, decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera,
radicada en Temuco, Chile, la región de la Araucanía, y al doctor Alonso de Azócar Aventaño, quien acaba de presentar sus palabras, vicedecano de la facultad, a los señores directores de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales, SOLEI, doctor Juan Carlos Martínez, del área de Canadá, el doctor Juan Sánchez, del área de Estados Unidos, el doctor Ernesto Santillán, del área de México, y a los directores que todavía no han podido arribar, la doctora Estela Ferrarese del área argentina, la doctora Emperatriz Arreaza del área de Venezuela, quien manifestó por todas las circunstancias que está viviendo su país, le era imposible poder llegar a esta reunión en Ecuador. De todas maneras sabemos todo el interés que tenía y el compromiso que tiene con la sociedad, pero las situaciones que hoy día tienen enmarcada Venezuela, todos comprendemos, ¿no es cierto?, que es muy, muy difícil poder obtener los medios de apoyo económico para poder salir del país. Y al doctor Pedro Canales, secretario ejecutivo radicado en Chile. También saludo a nuestros invitados, distinguidos académicos y conferencistas, el doctor Del Valle, el doctor Máximo Leone, el doctor Enrique Finol y el doctor Aldo Enrisi. También a los expertos, la doctora Paula Restrepo, al doctor Juan Carlos Valencia, al doctor Claudio Maldonado, el doctor Jaime Otazo, el doctor Juan Sánchez y el doctor Edgar Vega. Todos ellos, ¿no es cierto?, han puesto mucho de su esfuerzo. Algunos han llegado recién de lugares muy lejos y con las ganas, ¿no es cierto?, de poder potenciar esta sociedad que en el fondo es una red académica que pretendemos impulsar, que tiene muy pocos años de vida, pero con la cual, ¿no es cierto?, ya hemos empezado desde su inicio a impulsar actividades, porque una sociedad científica no puede quedar solo en el ámbito de la academia teórica, sino ver cómo puede aportar incidiendo de forma práctica en la contingencia. Solo así vamos a poder construir una mejor relación en Latinoamérica, una mejor relación en Indoamérica y entre ambas. Agradecemos también la oportunidad que tenemos a través de este encuentro mediado por el doctor Claudio Maldonado, que nos hiciera la invitación en el simposio que organizó la sociedad el 2015 al interior del Congreso de Americanistas en El Salvador, San Salvador, donde surge la idea, ¿no es cierto?, de poder avanzar un paso más y ir más allá del simposio a un congreso. Le agradezco en el alma por este apoyo a Claudio, porque todo esto es un paso más para poder, ¿no es cierto?, ir expandiendo este territorio de la comunidad que somos, ¿no es cierto?, de quienes desde distintas disciplinas, objetos de estudio, metodologías, teorías, avanzamos para ver el estado del arte en el desarrollo del contacto cultural, ver sus problemas, no solo el contacto cultural desde las relaciones simétricas, sino también desde las relaciones coloniales, y ver cómo allí, ¿no es cierto?, podemos trabajar en esta red, poder impulsar otros proyectos internacionales, de manera que esta sociedad pueda responder finalmente a una necesidad urgente que existe en Latinoamérica y en Indoamérica. Los animo a todos para que hoy, mañana y pasado mañana puedan conocernos y, ¿no es cierto?, juntarnos, compartir, como les decía, a través de los correos, un café, compartir los proyectos de investigación, compartir propuestas a futuro,
y hacer de este congreso un congreso distinto. Generalmente los académicos a veces, debido a estos proyectos globales, somos a veces bastante individualistas. Exponemos, luego nos vamos. La idea es justamente que este congreso, en esta circunstancia, con el respaldo de la sociedad, empiece a ser un congreso distinto, donde seamos viajeros en el tiempo, apoyándonos unos a otros y poder hacer proyectos, grandes proyectos, para poder sacar a nuestra América Latina, Indoamérica, del estado en que se encuentra. Los animo a todos a poder compartir, ser generosos entre nosotros mismos, apoyarnos, ayudarnos. Así la sociedad, ¿no es cierto?, crece junto con el continente. Muchas gracias. Todo producto social, al igual que el conocimiento, obviamente, debe ser considerado por necesidad históricamente y aún más ilustrado de algún modo económica y políticamente. Si algún valor tiene la reconstrucción en esta línea de una visión del conocimiento, diríamos, más productiva, es justamente la de cumplir una función vicaria de mediación sobre los mundos de vida, dirimiendo la proyección en todo momento de lo real desde las potencialidades imaginadas, insurgentes, presentes de la vida. Este y no otro es el sentido de la autodeterminación sociopolítica, como un ejercicio, diríamos, en otras palabras, de palingenesia, como la construcción de lo social desde lo colectivo, como un pensamiento y una acción transformadora que hoy, si hablamos de América Latina, debe problematizar desde esa política emancipadora del conocimiento las relaciones complejas, siempre conflictivas, sin embargo ausentes en la agenda de los estudios interculturales. En definitiva, un modelo de organización y de desarrollo cultural desde otras matrices epistémicas, desde una visión transformadora propia de una seña de identidad histórica del pensamiento latinoamericano, que es una teoría y una praxis teórica emancipatoria de la liberación. La necesidad de la emergencia de un saber otro, que tiene por objeto abrir al debate, no solo académico, yo diría, cada vez es más necesario, y retomo aquí las palabras de Mabel, que sea un debate público, empezando por cierta dialogía de escucha activa dentro de la comunidad académica. Sería necesario, si es que el conocimiento tiene que tener un valor, más allá de los mitos de la comunicación moderna y de los proyectos coloniales de dominio de los discursos contemporáneos que han narrado, especialmente en nuestro tiempo reciente, los proyectos de sociedad de la información, qué es o qué se debe investigar, empobreciendo en buena medida la imaginación comunicológica que ha caracterizado a partir de los 70 el pensamiento propio en América Latina. Nosotros en CIESPAL tenemos la certeza de que otra comunicación es posible, que imaginar otra mediación es socialmente necesario y que además podemos construir otro proyecto distinto, un proyecto de futuro, porque entre otras razones no hemos perdido nuestra memoria histórica, especialmente si hablamos de episodios como el de Chile, celebrado recientemente, y que nos lleva a una visión, diríamos, crítica de lo que deben ser este tipo de estudios que tradicionalmente han sido impulsados desde el norte con una visión micro y desde luego anulando todo el potencial de pensar en, por, para y desde el sur y desde abajo las formas de interculturalidad y los conflictos que atraviesan nuestras sociedades. Nosotros en esa línea hemos apostado desde hace 2 años por impulsar un congreso anual de comunicología del sur, debates y cátedras sobre comunicación para el buen vivir, para pensar de manera revolucionaria otra práctica y pensamiento comunicacional que sea coherente también, en cierto modo, con la historia institucional que ha marcado, yo diría, las mejores épocas de este organismo internacional. Creo que el momento es del todo oportuno para recobrar esa visión, ese interés por las identidades y comunidades locales que nos vinculan y que nos distinguen, porque tenemos otros lugares y tenemos también otra forma de enunciación. Un proceso en el que, no obstante, hay que ser consciente, yo insistía, que no es posible un pensamiento crítico de la interculturalidad
sin un posicionamiento que implica una economía y una episteme políticamente situada. Como decía, estamos viviendo en un proceso de globalización, nuevas demarcaciones culturales, formas invisibles de delimitación cultural que establecen ciertos márgenes de libertad y restricciones, estructuras desiguales e injustas de división internacional del trabajo cultural que excluyen y limitan, imponiendo cierta lógica de reproducción, la capacidad de nuestras culturas populares en el sentido de subsistir, crecer, expresarse en el nuevo horizonte de la llamada sociedad cognitiva. En esta deriva de lógica de distinción y ordenamiento de las formas de reconocimiento de los lugares comunes que nos determinan, que nos vinculan de algún modo y nos afectan, debe servir como recordatorio todo el bagaje de los pioneros en la investigación en comunicación para poner en valor nuestro propio patrimonio cultural, diverso necesariamente, en función de un proyecto económico, político y cultural que transforme esa debilidad y subalternidad, la necesidad, en virtud. Más allá, desde luego, de los muros simbólicos y de ciertas aduanas económico-culturales que mantienen aislados en una estéril diferencia a veces interesada desde el norte los modelos y matrices de la rica biodiversidad latinoamericana, sería momento de romper con esa indiferencia ante la suerte o deriva del aislamiento del otro. Retomando palabras de García Canclini, habría que tratar de superar la tradicional desigualdad y desconexión de la realidad latinoamericana, especialmente en la era de las redes y la conectividad global. Por delante tenemos muchos retos y déficits históricos en el campo, brechas cognitivas sobre esos procesos interculturales y las potencialidades de integración regional, la debilidad de las políticas públicas en comunicación intercultural. Bien es cierto que en los últimos años procesos constituyentes como el de Bolivia y Ecuador han avanzado en un reconocimiento no solo de jure, sino de facto de los derechos de los sectores y las culturas ancestrales tradicionalmente excluidos. Falta reflexividad sobre los modelos académicos, monológicos y determinados con una matriz de epistemicidio sistemático sobre otras formas de saber y conocimiento locales. Y, por supuesto, si hablamos de política económica, una hegemonía cultural neoliberal que ha implicado especialmente numerosos conflictos en el ámbito rural, en el campo, y que nosotros en breve, el próximo mes de noviembre, iniciamos una agenda para trabajar comunicación comunitaria y desarrollo rural en este ámbito. En definitiva, el reto no es otro que volver a articular espacios de diálogo. Me agrada que Mabel haya insistido, el diálogo empieza por nosotros mismos, no es un discurso retórico que después se va a traducir en el monólogo académico, no tiene potencia transformadora, sino empezamos por la propia praxis de cómo trabajamos en la academia, el diálogo, el encuentro, la comunicación intercultural de verdad, con la diversidad que señalaba Miriam, de diferentes universidades, países y culturas hoy aquí presentes en este Congreso. Necesitamos, como digo, abrir esos espacios de diálogo y encuentro intercultural y redefinir una agenda de las políticas de comunicación intercultural. Nosotros abogamos que a partir de conceptos como buen vivir, es decir, desde una concepción más plural de las libertades públicas y de la materialidad de la comunicación. Tal empeño constituye en nuestro tiempo, a nuestro modo de ver, la condición más importante y necesaria para modificar ciertas lógicas de dominio eurocéntrico en la comunicación contemporánea. Una apuesta adecuada, a decir verdad, a la historia, patrimonio e inteligencia plural, diferentes, diversas, en las ciencias sociales y en el pensamiento latinoamericano. Lo contrario sería aceptar el orden reinante en forma de renuncia a la propia identidad y, sobre todo, a la memoria de los procesos de liberación regionales. Práctica, dicho sea de paso, más que habitual en el colonialismo académico y que se viene produciendo de manera intensísima en las últimas 2 décadas en las universidades. Por ello, consideramos que hoy más que nunca es necesario constituir una memoria reflexiva y autocrítica en foros y espacios como este Congreso para tratar de observar con distancia ciertas continuidades y rupturas en la geopolítica de la comunicación y su pensamiento en América Latina. Situar, en fin, la memoria en el centro de la comunicación por principio y coherencia con una visión sociopráctica y crítica de toda mediación también de las relaciones interculturales. Se trataría no de otra cosa, sino de imaginar caminos no explorados,
recorridos por las encrucijadas, pulsiones, tegumentos, tejidos y textos que dan sentido y fundamento a un pensar más localizado, con una génesis liberadora y desde luego anclada en la capacidad dialógica de resistencia y adaptación creativa de las culturas populares. Este es el sentido de una práctica teórica posicionada en los intersticios de lo social popular. Y a esta transgresión nos referíamos cuando reivindicamos la capacidad de ruptura simbólica que tuvo en la historia el modo de pensar y hacer ciencia del pensamiento latinoamericano de la liberación. O por decir del bueno de Bolívar Echeverría, esta es la línea de continuidad que puede ser leída entre líneas en esta perspectiva como una suerte de salida diferente de otra modernidad posible desde el etos barroco que nos constituye. Un ejercicio sin duda de palimpsesto y configuración de la escritura dominante, entendida la escritura como modo de hacernos y pensarnos, que es un apasionante reto, pero a nuestro modo de ver la única garantía para, pueden corregir fácilmente ustedes, construir un efectivo principio de esperanza con el que soñar e imaginar la comunicación. Así que yo simplemente voy a concluir este proceso formal, protocolario, de inauguración del Congreso, invitándoles a soñar, construyendo espacios en común, diálogo, cierta dialéctica de articulación comunitaria entre todos, porque ese es el empeño que hemos puesto, desde luego, por la institución que represento. Esta casa de CIESPAL siempre la denominamos la casa de la palabra compartida y por tanto es un espacio común y comunal que pido se apropien de él para estrechar vínculos de cooperación sur-sur, establecer agendas propias. En la clausura ya les anticiparé que traigo de Bolivia un encargo para la sociedad, para la asociación, para Soleil y desde luego seguir trabajando en esta línea de trabajo productiva y emancipadora. Quisiera hacer público mi agradecimiento al exdirector de investigación, Claudio Maldonado, por la iniciativa y la organización, al actual director de investigación, Javier Moreno, y todo el personal de CIESPAL, y desde luego muy especialmente a las dos entidades que han liderado y han participado con CIESPAL, a Soleil, en la persona de Mabel García, y desde luego a través del vicedecano a la UFRO por todo el empeño, el compromiso, y me agrada ver también que ha habido una participación de estudiantes importante, lo cual siempre es grato para estos espacios de construcción que deben ser interculturales no solo por matrices o dimensiones simbólicas y étnicas cerradas, sino también en algunos casos intergeneracionales. Espero tengan un productivo congreso y la invitación que les ha hecho Mabel creo que es pertinente que la sostengan. Procuren que sea un encuentro, no un congreso más, sino un encuentro de verdad dialógico e intercultural para construir un nuevo espacio en común, siempre conflictivo y en tensión, pero siempre con la esperanza de soñar una comunicación posible otra. Muchas gracias a todos.